Seguimos en Tierra de Nadie y en este bloque queremos hablar de una de las instituciones que debería tener informaciones acerca de lo que es esta industria de fabricación de tragamonedas. Pero realmente, cuando estamos hablando de la clandestinidad, Rosana, ¿qué participación tiene o no tiene el Ministerio de Industria y Comercio? Y es el ente que debería tener, digamos, los registros, las informaciones de la industria y del comercio, ¿verdad? Y como estamos hablando de estas maquinitas que son realmente, como lo vemos, una verdadera industria que en los últimos años se desarrolló a nivel local, porque antes se importaba por unidad, ahora se importan por componentes y lo arman acá. Y para saber un poco más de este control de los registros, de las referencias que se tiene en el sector, que mueve millones, ya lo hemos dicho, tenemos con nosotros acá en mesa al viceministro de Comercio, Pedro Mancuello. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por venir. Gracias, Rosana, por la invitación. Gustavo, realmente, como ustedes lo dijeron y como el nombre del programa, parece que estamos en tierra de nadie. Este es un área donde sin los controles de las instituciones se ha propalado realmente, así mismo como lo han dicho, tenemos nosotros registros de importaciones específicas de las máquinas tragamonedas, que son registros del sistema Sofía. Pero lo que, gracias al trabajo de investigación que están haciendo ustedes, que de paso felicito, yo vengo del área académica y un gran déficit que tenemos en la formación es la investigación. La investigación que es la base de la innovación para la industria, Muchas pero la gracias. investigación que sirve en este caso para identificar un- una grave, una grave amenaza sobre el futuro de nuestro país, que son los jóvenes, un grave indicador de la informalidad de nuestro país Sí. y sobre todo porque permea nuestras instituciones. Yo creo que si bien existe una ley específica que se refiere a juegos de azar y que establece un mandato a una institución o a un colegiado, esto va más allá de eso, porque cuando estamos hablando de introducción o fabricación clandestina, estamos hablando de informalidad y sabemos que en nuestro país nos caracterizamos por un alto grado de informalidad en nuestra economía y la informalidad per se no siempre es sinónimo de ilegalidad. Uno puede ser informal porque el Estado paraguayo le llena de requisitos, entonces un emprendedor dice voy a comenzar siendo informal, pero eso no necesariamente es algo ilegal, es una falencia nuestra al Estado no darle las facilidades para que se formalice. Sin embargo, tenemos la informalidad que empieza ya a entrar en el terreno de la ilegalidad y empieza a asociarse a otros delitos. Nosotros no sabemos los tentáculos de esto, cómo va asociado, porque esto finalmente es una adicción, genera adicción. Debería estar involucrada instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas, a mi criterio, debería ¿Por estar qué, también por qué la antidrogas? porque todo lo que sea el tema de adicción es un área realmente grave que puede afectar a generaciones a futuro. Entonces, así como decimos, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia tiene que cuidar de los niños, si vemos que los juegos, la ludopatía puede generar adicciones, entonces tenemos que ver toda la fuerza posible, la mayor fuerza posible que tengamos y lo más fuerte que tenemos en este sector es, a mi criterio, la SENAT. Cuando hablamos de este tipo, yo lo quiero asociar luego directamente con otro tipo de drogas, ¿verdad? Que tenemos que estar muy atentos. En todo el mundo se controla mucho el alcohol, por ejemplo. Entonces, esto si uno lo tiene controlado y por lo menos lo tiene mapeado, puede saber quiénes están importando, quiénes están distribuyendo. Podemos establecer pautas para que los menores de edad puedan tener una cierta protección. Y eso ocurre en sectores como el alcohol, el tabaco mismo, en diferentes sectores que hay mucho más control. Pero este es un sector que escapó al control y que está, gracias a la investigación que ustedes están haciendo, nos está mostrando que puede tener otras ramificaciones. Ahora, Vice- viceministro, sobre sí. el Sí. punto nomás que está, que le compete, digamos, al Ministerio de Industria y Comercio, a mí, mirando estas imágenes que veíamos en el primer bloque, me llama poderosamente la atención que exista toda una industria detrás
Formalmente, ¿existe alguna empresa en Paraguay que esté registrada para este tipo de trabajos de fabricación de tragamonedas o de estos equipos electrónicos? Industria de tragamonedas. En realidad Tienen. no existe. Vimos claramente que es una industria informal que puede estar escondida, por así decirlo, detrás de otra fachada. Entonces, esto tenemos que encontrar la manera de formalizar, porque per se no es malo un tragamonedas. Ciudades como Las Vegas o toda una industria se hizo sobre la base de los juegos, pero lo que está mal es que este descontrol, por un lado, por otro lado, que las instituciones del Estado, que deberíamos ser las que estemos regulando y fiscalizando, estemos tan segmentadas. Entonces, a partir de esta investigación y de los hallazgos, nosotros tenemos que encontrar la manera de buscar la formalización. Nosotros en el MIC tenemos, por un lado, el ministerio tiene un viceministerio de Industria y el viceministerio de Industria tiene un registro industrial en línea, el famoso RIEL. En este registro no está ninguna empresa inscrita para fabricar este tipo de actividades. Máquinas. Entonces tenemos que encontrar la manera de hacer las fiscalizaciones. Ahí necesitamos la denuncia también de la gente para poder llegar y identificar y fiscalizar eso. Eso está bajo la esfera de lo que es industria. Yo me comprometo a hablar con el viceministro de Industria y con el equipo, ¿verdad?, para ver qué más se puede hacer en este sentido. Del lado del comercio, yo como viceministro de Comercio y Servicios estuve también investigando por mi lado y encontramos dos caminos. Uno es el registro de prestadores de servicios que se llama REPSE. Ahí tenemos 6 empresas, son los casinos y empresas que se dedican a juegos de azar, que están inscritas legalmente para prestar su servicio de entretenimiento y de juegos de azar. Son mucho menos de lo que evidentemente están inscritos en el CONAXAR y muchísimo menos de las que operan. Entonces ahí tenemos que también empezar a ver la manera de buscar que se registren las empresas que formalmente quieren hacerlo. Por otro lado, estuve investigando las importaciones. Y en las importaciones encontré algo realmente, por eso destaco ahora el trabajo de investigación, gracias a que la prensa y los comunicadores empiezan a escrutarnos y a mostrarnos que existe esto, nosotros podemos descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontramos datos de la importación de esta partida que a nosotros nos salen en los últimos 3 años, 2018-2020, ingresó como 12 millones de dólares en máquinas finales. Eso más o menos coincide con lo que es las partes, por eso hay que cruzar después la información y ver si nos están haciendo por 2 lados. Por un lado, por las maquinarias y por otro lado, por partes. Solamente en el total de maquinarias hay una categoría de importación que se llama los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o cualquier medio de pago. Ahí tenemos casi 200 empresas que han importado esta categoría, 182 para ser exacto, en los últimos años por un importe 6 millones en el 2018, 3 millones de dólares en el 2019, 2.800.000 en el 2020 y de enero a mayo de este año estamos llegando a 450.000 dólares, importaciones legales registradas en el sistema Sofía. Ahora, Esto perdón, es viceministro. todo el universo. Sí. Lo que pasa es que esto entra, digamos, al país. No es que existe una empresa que importa como representante de juego de azar. Trae gente que se dedica, que tiene playa de autos, metalúrgicas, todo tipo de negocio y entran como pequeños bultos dentro de otras mercaderías que si uno, como usted mencionaba, de hecho que nosotros eso pusimos en el informe, no empieza a escarbar uno por uno, no va a encontrar una Así placa mismo. tragamonedas, ¿verdad? O sea, porque no figura, si no existe ese rubro dentro de lo que es puramente importación de componentes para este tipo de maquinitas. A partir de ahora, ustedes van a hacer ese cruce porque ahí tienen los nombres de las empresas que traen y sobre todo hurgar cómo es que se llega a fabricar esto y la calidad que pudiera ofrecerse con el producto que está en venta en todo el país. Sí, yo creo que tenemos nosotros que tomar esto como un desafío país en el sentido de analizar todo el proceso, tanto las máquinas que vienen de afuera, las partes que vienen de afuera y los procesos artesanales e industriales, porque tenemos que buscar formalizar a aquellos que quieren trabajar bien e impedir a aquellos que están trabajando en situación de mucha irregularidad
rayando la ilegalidad. Porque evidentemente no existen estándares de calidad de la forma en que se está manejando esta fabricación, ¿verdad? No existe ningún estándar, y haciendo una relación nomás con algo que estuvimos ayer, estuvimos viendo, o sea, el avance que como país logramos con las bolsas de plástico de un solo uso, que las reemplazamos por unas bolsas certificadas. Para tener algo tan sencillo como una bolsa tiene que haber una norma paraguaya que establezca los pesos, el gramaje, cuánto puede aguantar, se prueba si eso es consistente. O sea, uno puede irse hoy a un supermercado y va a ver que el que tenga el sello de la norma realmente fue un producto verificado. Nosotros hoy en día no sabemos si estos productos realmente hacen trampa, si son fraudulentos, si están engañando, y yo creo que si realmente a medida que vamos a ir escarbando, investigando, si encontramos que como país queremos tener una decisión más avanzada, tendríamos que inclusive ver dentro del contexto de la pandemia, esto es un producto que puede generar e inclusive contribuir a la propagación de la pandemia. Son máquinas que la gente está tocando, entonces dentro de lo que es la ley de emergencia sanitaria podríamos ver la posibilidad de tener una normativa adicional mientras dure la pandemia, donde un negocio que tenga esto no pueda ser habilitado si no tiene una norma sanitaria. Entonces va a obligar a que si no tiene, la gente lo denuncie, por un lado. Nosotros como ministerio también hemos decidido avanzar a establecer una licencia previa importación, porque hay una categoría de producto que específicamente es tragamoneda. Entonces, en esta categoría de producto tragamoneda vamos a establecer una licencia previa de importación. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede traer y despachar este producto sin que se haga un registro previo, una autorización. Y yo creo que otro paso que tenemos que analizar también como país es el de las políticas públicas, establecer un arancel externo más elevado. Ahora, en la actualidad, cualquier persona puede importar todo esto sin ningún tipo de control, por lo que se entiende también en los informes de aduanas y demás. Exacto. ¿Se está trayendo esto, viceministro? Cualquiera puede traerlo, y eso es el riesgo, que puede traerlo cualquiera. Y de hecho, si uno establece una licencia previa de importación, tenemos más de 10 licencias previas en el MIC, aquel que desee importar ese producto tiene que inscribirse en un registro de importadores, tiene que dar sus datos, tiene que cumplir todas las normativas, IPS. Una vez que está inscrito en el registro de importador, ahí hace su trámite de importación. Aduanas no le deja despachar si no tiene una licencia previa. Yo creo que si nosotros establecemos una licencia previa, en cierta manera vamos a controlar el ingreso legal de estos productos, y después tenemos que avanzar por el otro sector donde nos están metiendo goles, que es cómo están importando las partes. Porque ahí es donde son súper creativos los importadores, y a veces encuentran las categorías de meter como repuesto, no sé, estoy inventando, claro, repuesto de electrónica, computadora, de moto, de licuadora. Entonces sí, uno ve una maquinaria y no sabe qué puede ser desarmada. Entonces hay que ver cómo pueden estar trayendo y tratar de capturar la información y de establecer un circuito. O sea, si alguien quiere hacerlo legalmente, se tiene que permitirlo, y se tiene que establecer todas los caminos para reglamentar esto. ¿Qué acciones van a tomar con relación a estas empresas que aparecen como metalúrgicas, pequeños talleres de lavarropas, radio, electrónica, que hacen y que tienen pilas de máquinas dentro de sus respectivos tallercitos, dentro de sus locales? ¿Qué acciones tienen previstas ustedes como institución, viceministro? Sí, eso realmente corresponde al Viceministerio de Industria. En principio, nosotros no podemos secuestrar una maquinaria, o sea, salvo que exista una prohibición, que sea un producto prohibido. No sé qué puede ser prohibido, ¿verdad? Pero uno no puede entrar, la droga es algo prohibido, entonces ahí se puede secuestrar. Pero si alguien dice, tengo un taller de reparación y estoy armando cualquier cosa e importo y armo, no tenemos herramientas a priori legales para ir a secuestrarlo. Sí, lo que necesitamos es que ese taller esté inscrito, esté registrado, tenga su registro industrial en línea, y que tenga un registro de qué productos, cuántos equipos hizo, cuántos vendió, a quiénes le vendió, porque la forma que yo creo que esto puede funcionar en forma eficiente y rápida es un equipo interinstitucional. Pero usted dijo que no tenían registros de estas fabricaciones. No hay. Ahí tenemos registros de talleres, o sea, el registro industrial es un registro voluntario, entonces no están inscritos todas las industrias en primer lugar. En segundo lugar,
no tenemos el registro de aquellas o aquellos talleres que puedan hacer tragamonedas. Entonces ese es el gran paso. Podemos ahora mapear lo que se importó y tenemos que ir detrás de aquellos que han importado partes y están ensamblándolo y hacer el circuito, a quién le vende, por cuánto le vendió. Tenemos que cruzar con la SET. Entonces vamos a suponer que nosotros tengamos una pequeña despensa, porque a mí lo que realmente me preocupa es que uno va a lo más profundo del interior. Estuve la semana pasada por 25 de diciembre en San Pedro y en el fondo de las compañías uno ve una máquina tragamoneda. Sí, el único avance muchas veces que se tiene en una Que se comunidad, tiene, ¿verdad? exacto. Viceministro, se nos fue el tiempo, pero agradecemos su presencia y también estos detalles que espero ayuden a otras instituciones también a realizar un trabajo interinstitucional. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones de nuevo por el trabajo. Es un compromiso trabajar en forma conjunta con otras instituciones para buscar erradicar a partir de la información, ir ampliando y encontrar la manera de lo que a veces nos acusan, ¿verdad? Ausencia de Estado. Esperemos que así sea. Que no sea más tierra de nadie. Así es. Bueno, en el próximo bloque hablaremos con otra de las instituciones, Rosana, encargadas también, esta vez ya del control de lo que ocurre detrás del negocio de los tragamonedas. Estará con nosotros la fiscala de la ciudad de Ñemby, Irides Ávila, para hablar acerca de los controles, de los procedimientos y todo lo que puede hacer el Ministerio Público.